Bien, aquí tenemos la pantalla de 64 píxeles de altura por 96 píxeles de largo. En este momento está siendo controlado por una tarjeta de desarrollo STM32F103. Este proyecto es un proyecto base desarrollado para la empresa ARM Lumitech. Es la razón por la que no podemos distribuir el código gratuitamente. Pero en el transcurso del video os mostraré parte del código. Vayamos por la parte de hardware. Esta pantalla está construida a base de estos pequeños módulos LED. Este módulo tiene 16 por 32 píxeles y su tamaño físico es de 16 por 32 centímetros. Por la parte reversa podemos observar que tiene una entrada de datos HAP12. También tiene una salida de datos HAP12 para otro módulo. Significa que podemos apilar varios de estos horizontalmente como también verticalmente. Nuestra pantalla está compuesto por 12 módulos. Tiene 4 módulos en lo alto y 3 módulos en lo largo. La parte de control estamos utilizando un microcontrolador, la Bluepill, la STM32F103. Se está conectando a la pantalla mediante 4 flats tipo IDC. Son 4 porque controlamos 4 módulos de altura o 4 filas de altura. Además de esto, en mi protoboard más adelante vamos a diseñar la tarjeta en PCB. Tengo un módulo RF. Este módulo RF trabaja juntamente con este control remoto. Es para setear algunos parámetros de la pantalla. Por ejemplo, si presiono la letra A debería incrementarse. Ahí podemos ver, se incrementa. Presionamos la B de igual manera. Además de estos parámetros tenemos otros como es la hora y la temperatura. Estas variables lo estamos obteniendo de este módulo. Es un pequeño módulo de reloj DS3231. Como les comentaba anteriormente, este es un proyecto base para hacer o desarrollar otro tipo de proyectos. Por ejemplo, aquí tenemos una pantalla multilínea utilizado en una casa de cambios. Este es otro proyecto interesante. Es un proyecto para medir la velocidad de los vehículos. Se instala en una avenida donde haya alto tránsito de vehículos. Sirve para medir su velocidad y si pasa por sobre la velocidad indicada, debe reportarlo. Otro proyecto, aquí tenemos un tótem LED para farmacias, donde los parámetros son temperatura, humedad y hora. El otro proyecto es para autobuses públicos. Este proyecto, por ejemplo, es interesante porque si lo implementamos con GPS haríamos que los mensajes salgan coordinados de acuerdo a las líneas, a las avenidas que está ingresando. Aquí tenemos otro proyecto basado en módulos LED P10 pero a colores. Más adelante iremos a desarrollar este código para colores. Aquí tenemos un marcador deportivo implementado con 7 segmentos. Normalmente nosotros podemos utilizarlo este proyecto base para desarrollar este marcador deportivo. Este es un tótem LED para estaciones de grifo, para líneas de inspección. Este es un proyecto interesante. Es un marcador para pelea de gallos. Claramente podemos observar que está desarrollado con módulos LED P10. Aquí tenemos otro proyecto, este es un proyecto enorme, implementado en terminales terrestres,
Los parámetros se actualizan automáticamente, es decir, no necesitamos de un control remoto para cambiar los parámetros. Esta pantalla recepciona datos mediante RS485 o RS232 enviado por algún servidor web o un software. Aquí tenemos una empresa que desarrolla tableros de producción. Nosotros podemos implementarlo tranquilamente con módulos LED. Este es un rótulo para piscinas. Sus parámetros son temperatura, pH, cloro, humedad y estado. Estos son algunos de los proyectos donde podemos aplicar este proyecto base. Bien, ahora vayamos a la parte de programa. Aquí tenemos el código. Está escrito en C para el IDE de Keil Microvision. Nos encontramos dentro del programa principal main. Dentro de este programa incluimos dos librerías importantes. Uno es el Hub 12 para controlar la pantalla, y la otra librería es para comunicarnos con el DS3231. Aquí estamos inicializando las variables: hora, minuto, segundo, temperatura en flotante, y tenemos un buffer para recepcionar datos por USART o para enviar datos. Bien, dentro del main iniciamos también el puerto WART, el RTC interno de la tarjeta de desarrollo. No vamos a confundir, esto no es el DS3231. Inicializamos también el I2C de la tarjeta de desarrollo. Este sí es para comunicarnos con el DS3231. Inicializamos las interrupciones externas, habilitamos y finalmente inicializamos el Hub 12, el puerto Hub 12. Dentro del while tengo todo este código, que es justamente lo que hace nuestra pantalla. Primero obtiene la hora y el minuto, de luego la temperatura, y con estas 6 líneas escribe en la pantalla. Hora y minuto lo convierte a tipo string, y con esta función cotoxi lo imprime en una posición de la pantalla. Este proceso se repite con temperatura y con FPS. ¿Qué son los FPS? Los FPS son frames por segundo. Significa que a mayor FPS no tiene parpadeo la pantalla. Por ejemplo, si esta pantalla estaría debajo de los 100 o menor a los 80 FPS, nuestra cámara notaría el parpadeo de esta pantalla. Nuestra vista detecta el parpadeo cuando es debajo de los 60 FPS. Más abajo, con estas líneas de código, estamos escribiendo las letras A, B, C y D en la pantalla con sus respectivos datos. Es el mismo proceso que el anterior. Primero la variable entero lo convertimos a tipo string y luego lo imprimimos en alguna posición de la pantalla. Y a la vez estas variables también las estamos enviando por el puerto WART o puerto serial del microcontrolador. En este momento lo vamos a verificar. Debería estar enviando. Yo utilizo un terminal para ver estos datos. Bien, ahí podemos ver, justamente es la misma temperatura que está marcando en nuestra pantalla. Y este proceso hace cada un segundo. En la parte más abajo tenemos las funciones para inicializar, por ejemplo, para atender las interrupciones externas. Aquí estoy inicializando
también el puerto usar. Tengo funciones para enviar datos por el puerto usar, para recepcionar. Aquí tenemos la función para inicializar el puerto usar. Y las 4 funciones de la parte de abajo son para mostrar el tamaño de letra, el scroll, el número, los números, las barras, las líneas, los rectángulos, los círculos. Ya, con estas funciones más o menos te da una idea de cómo utilizar las funciones de la librería Java 12. Bien, vayamos ahora a lo más importante, que es la librería Java 12. Antes de ir a esta librería vamos a descomentar esto. Aquí tengo justo un test de prueba para lo que les indicaba anteriormente, el tamaño de letras, el scrolling. Bien, toda esta parte ya lo he comentado, no debería salir en la pantalla. Lo que va a salir es el font test, number test, scroll test. Vamos a compilar en este momento. Vamos a enviarlo a la tarjeta de desarrollo. Podemos descargar programa. Ahí vemos que está empezando a cargar. Bien, está ejecutando el programa que acabamos de cargarle. Está mostrándonos una breve reseña de lo que hace estas 4 funciones, ¿no? Nos muestra los números, cómo imprimir números en la pantalla, los scrollings, el tipo de tamaño de letras que tiene, y las barras, las líneas y los círculos. Vayamos ahora a la librería Java12.h. Aquí tengo la cabecera. Estas son las definiciones que utiliza la librería Java 12. Por ejemplo, si queremos agrandar nuestra pantalla o reducirlo, tendremos que cambiar estos 2 parámetros. Donde dice módulos horizontales, podemos variar aquí desde 1 hasta 6. Incluso puede entrar más, pero no los he probado porque no tengo más módulos. En módulos verticales podemos trabajar con un máximo 4. Puede trabajar normalmente con 2, 3, 1. Bien, todo el resto de aquí son parámetros que controlan la pantalla. Aquí tenemos el pinout. Esta es la conexión de la tarjeta hacia la pantalla. Más abajo tenemos las funciones del Java12.h. Estas funciones son para inicializar el puerto B, el DMA, los temporizadores 2, 3 y 4. Aquí tenemos las funciones para escribir textos, dibujar líneas, rectángulos, círculos, barras. Bien, vayamos al cuerpo de la librería, que es el Java12.c. Se encuentra aquí. En sí, contiene todo el código de la librería. Si se dan cuenta, es más de 1000 líneas, son 171 líneas de código. Me han pedido que vaya a la parte del DMA. Esta es la inicialización del DMA. El DMA lo estamos inicializando para que transfiera datos del buffer al puerto B, y cada vez que termine la transferencia le estamos indicando que nos genera una interrupción. Bien, explicarles todo el código me tomaría bastante tiempo, pero me gustaría que comenten en qué otros proyectos ustedes lo podrían aplicar este proyecto base.